Hola amigos de Biblia versus Religión. Hoy hablaremos de un tema que se ha prestado para muchas malas interpretaciones: ángeles y demonios. Algunos han creído que son seres impersonales, otros que sencillamente los demonios son una representación de la maldad. ¿Hasta qué grado son ciertas estas aseveraciones? ¿Tienen cuerpo los ángeles y los demonios? ¿Estos cuerpos, si lo tuvieran, son inmortales? ¿Pueden causar los demonios algún daño a su familia, a usted? ¿Son la causa de las enfermedades que hoy padecemos? Estas y otras preguntas sobre angelología será el tema de hoy. Si le interesa, como siempre, acompáñenos. Génesis 1:1 comienza: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muchos han llegado a la conclusión que aquí se refiere al comienzo del mundo material, no espiritual, que ya existía. ¿Cómo sabemos que antes de la creación del ser humano, ya los ángeles, estas criaturas espirituales, estaban ya junto a Dios? Bueno, vamos al libro de Job, capítulo 38. Si analizamos el contexto, Jehová le está contestando a Job desde la tempestad de viento. Y dice el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Respóndeme, si crees que tienes entendimiento. ¿Quién fijó sus dimensiones, si es que lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella un cordón de medir? ¿Dónde se encajaron sus bases o quién colocó su piedra angular? Cuando las estrellas de la mañana gritaron juntas de alegría y todos los hijos de Dios lanzaron gritos de alabanza. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios cuando no existía un lugar en la tierra habitable? Cuando Jehová estaba haciendo los cimientos de la tierra, dice el texto, los hijos de Dios dieron gritos, lanzaron gritos de alabanza. Por lo tanto, este pasaje de la Biblia nos enseña que antes de Génesis 1:1, antes del principio del mundo material, existía ya un mundo espiritual. En ese entonces, compuesto solo de criaturas angélicas que adoraban al Padre. Estas criaturas, a lo largo de toda la Biblia, tienen personalidad. Ahora, ¿qué tipo de cuerpo tienen estas personas? Hay una pista que la encontramos en 1 Corintios 15:40 y luego en el versículo 44. El contexto habla de la resurrección, pero da ciertos detalles que nos ayudarán a entender con qué clase de cuerpos habitan los seres que llamamos ángeles. Dice el versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los cuerpos celestiales es de una clase y la de los cuerpos terrenales es de otra. Ahora en el versículo 44 se dice sobre la resurrección: se siembra un cuerpo físico y se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo físico, también hay uno espiritual. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que existen cuerpos espirituales, personas espirituales. Los ángeles también entran en esta categoría. Los demonios también. Pero sin la gloria que tuvieron
cuando aún no habían desobedecido al Creador. Por esto surge la pregunta, entonces, ¿creó Jehová a Satanás? ¿Creó Jehová a los demonios? Para esto es importante ir al significado de la palabra diablo y Satanás. En las lenguas originales significa diablo, calumniador. Por lo tanto, Dios no crea a Satanás, no crea a los demonios, así como un padre no crea a un ladrón. La persona se hace ladrón. De igual manera, este ángel, creado por Dios, se volvió desleal, se volvió un acusador, un calumniador, una persona resistente a Dios. Ahora bien, si Jehová todo lo sabe, ¿por qué entonces crea criaturas que le van a desobedecer? Y esto va a aplicar no solamente a los seres celestiales, sino también a las criaturas humanas. ¿Por qué? Y es una pregunta que hacen muchos. ¿Creó a Adán y a Eva si sabía Dios que pecarían? Muy pocos ponemos en duda que Dios sea omnisapiente. Dios todo lo sabe, pero a veces estamos errados en nuestro concepto. Por ejemplo, vayamos a la Biblia, a Tito 1:2. Dice, y que se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo. Dios no puede mentir. ¿Acaso no es omnipotente? ¿No puede Dios todo? ¿Por qué dice la Biblia que no puede mentir? Porque va contra su naturaleza. En Dios tampoco hay maldad. ¿Y no puede hacer lo malo Dios? ¿No es omnipotente? Amigo, va contra su naturaleza. Usted es una persona imperfecta, muy inferior a Dios, como polvo. Sin embargo, usted tiene la libertad, cuando alguien viene a comentarle un asunto, de decirle, no me interesa, no lo necesito saber, no lo quiero saber, o lo contrario, escucharlo. Si usted, un ser imperfecto, tiene esa libertad, esa posibilidad, entonces vamos a rebajar a Dios a un estado inferior al de un ser humano imperfecto. ¿Puede escoger Dios qué información saber y cuál no querer saber? Si no lo puede escoger Dios, entonces es inferior a usted en este sentido y no es omnipotente. No lo puede todo. Y a veces la gente dice, Dios es omnipresente, está en todas partes. Señor, si usted como ser humano a veces detesta estar en un lugar, no quiere estar y lo decide así, con su libertad dada por Dios, ¿cómo el Dios que le ha dado esa libertad no podrá escoger estar o no estar en un lugar? Claro que si Dios se lo propone, puede estar en todo lugar mediante su Espíritu Santo, pero también puede decidir no estar en un lugar porque lo considera detestable. Y podemos especular de los muchos lugares que por la suciedad del hombre, Dios no está en ellos. Entonces, el concepto de omnipresencia debemos trabajarlo con mucho cuidado, porque podemos caer fácilmente en una herejía que es el panteísmo. Dios le da a todas sus criaturas libre albedrío. No son máquinas, no son robots, no están programados para obedecer. Lo sabemos porque en la Biblia encontramos la desobediencia de dos clases de personas. Los ángeles, una parte de ellos, desobedece a Dios, pero también
lo hacen los primeros seres humanos. Por tanto, ya aquí estamos viendo la posibilidad de ir en contra de su creador. ¿Y en qué consiste esta libertad? Muy simple. Dios no siempre mirará en nuestro futuro. Nos da la oportunidad de que lo obedezcamos o no. Decide no hacerlo. Y esto tan básico, mucha gente no lo entiende. Ahora usted puede levantar una X cantidad de peso. Digamos, una piedra enorme. Amigo, el hecho de que usted pueda levantar una piedra enorme no quiere decir que las 24 horas del día usted vaya a estar levantando esa piedra. Si usted decide nunca levantarla en su vida, aunque pueda, no lo hará. Por eso encontramos en la Biblia ejemplos donde Dios predetermina la vida de ciertas personas, pero de otras no lo hace. Es una decisión de Dios. Y en el caso de los primeros seres humanos, Dios no miró en su futuro. Le dio la oportunidad de escoger entre el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, es decir, la desobediencia, una actitud de rebeldía. No es que no supieran lo que es bueno y lo que es malo. Adán y Eva sabían que era la muerte, veían a los animales morir. Por eso cuando Dios le dice, si comen de este árbol, morirán, ellos no estaban en desconocimiento de lo que era la muerte. Y sabían que era bueno, estaban experimentando el paraíso. Entonces, cuidado al manejar estos términos, bueno, malo. Ellos sabían que era bueno y que era malo. Entonces, ¿qué significaba comer de este fruto de lo bueno y lo malo? Independencia. Ya podrían decidir, tanto las criaturas celestiales rebeldes como los primeros seres humanos, qué cosa era bueno y qué cosa era malo. Gobernación sin Dios. Es lo que ha experimentado la humanidad a lo largo de la historia. Una gobernación independiente a Dios. El ser humano decidiendo lo que está bien y lo que está mal. Eso significó comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero si recuerdan, en Génesis se habla de otro árbol. Vamos a buscarlo en la Biblia. Génesis 3:24. Poniéndoles en contexto el pasaje, ya todas las criaturas desleales a Dios habían revelado su verdadera cara e intención. De modo que echó al hombre y al este del jardín de Edén puso querubines y la hoja llameante de una espada que giraba sin parar. Así se bloqueó el camino que llevaba al árbol de la vida. Interesante este detalle. Primero nos revela algo. Adán y Eva, aunque perfectos, no eran inmortales. Si pecaban, podían morir. Y vamos a ver más adelante que lo mismo ocurre con los ángeles. Si son desobedientes, están condenados a juicio y por ende a destrucción. Ahora, el hecho de que Dios haya tenido un árbol de la vida que representaba el no poder morir, nos revela una intención de Dios en el caso de que Adán y Eva se mantuviesen leales al Creador. Por eso es que Dios cierra el paraíso. No pueden entrar para que no coman del árbol de la vida. Y dice el pasaje, es contundente. Versículo 22 del capítulo 3 de Génesis. Luego Jehová Dios dijo, el hombre ahora es como uno de nosotros, al conocer lo bueno y lo malo. Así que para que no extienda la mano y agarre también del fruto del árbol de la vida, coma de él
y viva para siempre. Y es interesante porque el diablo está presente en toda esta conversación. Seres independientes a Dios, que ahora uno de ellos tenía la posibilidad de liberarse de la condenación de la muerte. Por eso es que Satanás no tiene una intención buena con la primera pareja humana. Porque si hubiera querido ayudarles, no hubiera tentado a Eva con el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Le hubiera tentado primero con el árbol de la vida. Mira, come primero de este y luego de este otro, y así te libras de la muerte. ¿Acaso el diablo sentiría envidia de que seres humanos inferiores a él pudieran tener vida eterna? ¿Pudieran no ser destruidos? ¿Le molestaría al diablo este árbol de la vida en el Edén? No lo sabemos, pero el contexto indica que hay mucha probabilidad de que así fuera. Estos capítulos de Génesis, que parecen simples, el hombre agarra una fruta, come, peca y muere. No es así de simple. Hay una complejidad dentro del texto tremenda. La información es muy profunda, porque revela no solamente el carácter de estas criaturas desobedientes, sino también lo que estaba implicado en esta desobediencia. Fue un acto apóstata, fue un acto rebelde a Dios, malintencionado. Hay quien dice, por ejemplo, pero ¿por qué Dios pone una fruta para tentar a Adán y a Eva si la naturaleza humana es a desear lo prohibido? Y aquí hay un error. La naturaleza humana imperfecta va a querer hacer lo prohibido. Va a estar inclinada hacia el mal. Pero la naturaleza de un ser perfecto, sea espiritual o sea físico, no es a hacer lo malo, no es a desear lo prohibido, es todo lo contrario. Cuando una persona perfecta peca, es a conciencia y sabiendo muy claramente lo que implica. Por ejemplo, ¿cómo usted considera la relación sexual de un ser humano con un animal? Algo no solamente detestable y sucio, sino contranatural. A la mayoría de las personas no se les ocurriría hacer algo así. Sin embargo, lo hacen. Hay un grupo determinado de personas que practican este tipo de sexualidad. Bueno, de igual manera, hubo un grupo de criaturas que decidieron hacer lo que la mayoría no hizo. Ir en un acto contranatural. Es decir, lejos de su naturaleza. Por eso no hay excusa en el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y el de aquellas criaturas espirituales que fueron desleales a Dios. No había ninguna tentación en este árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Estaba en el paraíso porque Dios quiso enseñarles a Adán y Eva que en la vida hay un límite y que Él, como creador, fija este límite. Así como cuando usted le dice a un hijo, no toques esto, usted está fijando un límite, le está enseñando la obediencia. Jesucristo aprendió la obediencia, dice la Biblia, cuando estuvo aquí en la tierra. Y era una persona perfecta. Fue el ejemplo sobresaliente de una persona perfecta en un entorno hostil, cosa muy diferente al entorno de los ángeles y de las primeras criaturas humanas. En el caso de Adán y Eva, en un paraíso. Jesús en medio de una tierra en conflicto con los romanos, entre los propios judíos, hostiles estos a él. Aún así, Jesucristo no desobedeció a su Padre. Se mantuvo leal hasta la muerte. Porque su naturaleza era contraria al mal.
Y es por esto que puede pagar el rescate debido a la desobediencia y la deuda que nos dejaron nuestros primeros padres. Finalmente, quisiera contestar una pregunta que algunos me han hecho. ¿Pueden estas criaturas espirituales ser las causantes de las enfermedades, de los problemas que podemos tener en nuestra casa, de nuestra mala economía, por ejemplo? Bueno, no se puede descartar la influencia de los demonios sobre la vida de los seres humanos, pero en la mayoría de los casos hay que decir de que las enfermedades tienen otro origen y no son los demonios la causa de esta en la mayoría de los casos. Leamos, por ejemplo, Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Y dice aquí la Biblia que la causa de la muerte es el pecado que hemos heredado de nuestros primeros padres. No es el diablo el causante de la enfermedad y la muerte. Tiene que ver porque, fue quien extravió aquella primera pareja humana que por decisión propia desobedece. Porque no toda la culpa se le puede echar a Satanás el diablo. Por eso las estadísticas indican que en los países donde la gente está llena de supersticiones y les achaca la enfermedad a las criaturas espirituales, el índice de vida es peor. Las personas duran menos, se enferman más e incluso el nivel de vida es precario. Mientras más supersticiones, peor calidad de vida. Menos duración de vida. Por lo tanto, si usted se enferma, vaya a un médico antes de ponerse a especular y pensar que es el diablo el que le está causando esa enfermedad. ¿Pueden hacerlo los demonios? Bueno, sí. Hay casos, por ejemplo, en la Biblia, donde Jesús saca demonios de dentro de las personas. Los demonios tienen la capacidad de poseer los cuerpos de los seres humanos, pero son la excepción, no la regla. La mayoría de la gente en los días de Jesús andaba caminando de aquí para allá sin problema alguno, sin posesión demoníaca alguna. Se veía un caso aislado y este era llamativo. De hecho, vamos a encontrar un ejemplo de sanación por parte de Jesús, donde no existen posesiones demoníacas. El pasaje lo encontramos en Mateo 19:2. Si usted está pasando por una enfermedad y tiene esta preocupación, porque además, debo decir, es un temor que sí puede estar infundado por Satanás el diablo. El diablo quiere hacerle creer a la gente que todos sus problemas provienen de la región espiritual, para que usted entonces vaya a un espiritista, vaya a un medium, a un consultor, a un curandero, y entonces termine en sus garras. Eso es lo que quiere el diablo. Pero la realidad es que la mayoría de las enfermedades no eran posesiones demoníacas. Mateo 19:2. Grandes multitudes lo siguieron, refiriéndose a Jesús, y él curó allí a los enfermos. Eran grandes muchedumbres enfermas, no poseídas por demonios. Jesús las curó. Pero ahora cuando usted ve a alguien sufrir, por ejemplo, un ataque de epilepsia, no puede decirle que está siendo poseído por los demonios, porque la probabilidad es extremadamente baja. La mayoría de los eventos de epilepsia, en su 99,9% de los casos, no es provocado por el diablo. Es una enfermedad y como enfermedad los médicos la tratan con fármacos. Y estos fármacos alejan los episodios de epilepsia. Si fueran posesiones demoníacas, estos episodios no se alejaran.
se mantuvieran. Ahora usted está estresado, está sufriendo un ataque de pánico. No es una posesión demoníaca. Llega a emergencia, le pone un calmante, le medica, le da oxígeno y automáticamente el episodio va pasando. Los demonios, créanme, que no se evitan ni con un Medazepam, un Alprazolam o un Diazepam. No, estos siguen ahí en caso de que la persona esté poseída por un espíritu y no por una enfermedad de base. Por lo tanto, si usted está sufriendo una enfermedad mental, si hay algún desequilibrio en su cuerpo, vaya a un médico, porque puede ser que haya acumulado en su vida demasiado estrés. Puede ser también un problema de tiroides. No sé, yo no soy médico. Le hablo desde la experiencia. Las enfermedades se tratan con los médicos. Usted puede orar a Dios, pedir ayuda, pedir que le dé sabiduría a esa persona que le está atendiendo a usted. Pero debe dejar todas estas supersticiones creadas por el diablo, y aquí él sí tiene responsabilidad, para que usted piense que todo proviene de él, que todo lo malo está siendo causado por espíritus, y estos espíritus que hay que apaciguarlos y que hay que alejarlos y sacarlos de usted. Entonces le obliga de esta manera a Satanás a ir a su mundo. Recuerde, países como el África, regiones en Latinoamérica, donde son fuertes estas supersticiones, no mejora el nivel de vida de la gente. Hay excepciones, lo sabemos, no somos ignorantes de ello, pero estas excepciones son eso, excepciones, no la regla. Repito, el 99,9% de las enfermedades son por causas naturales, debido a algo contranatural, que fue el pecado original. Sé que este video va a generar muchas preguntas. Háganla, no tengan miedo. Yo no me ofendo porque de forma educada me pregunten. En otro video hablaremos más sobre ángeles y demonios. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.